Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a esperar un par de minutos para iniciar clase que entren sus demás compañeros, ¿ya? 2 minutos nada más y empezamos. Ok. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Miércoles 13 de julio, de diciembre les iba a decir, 13 de julio. Vamos a continuar con las funciones. En vista de que hay problemas, todavía no me han confirmado si ya solucionaron el problema de que activen la plataforma para que puedan enviar tareas. En esto, bueno, voy a explicar algunos ejercicios y luego voy a ponerles 1 o 2 ejercicios, ejemplos, para evaluarlos, para ver si se está entendiendo. La idea es que vayamos avanzando, pero que también ustedes vayan entendiendo. De eso se trata. A ver. Voy a compartir. Bien, voy a explicarles
otros tipos de funciones. Por ejemplo, tenemos la función, ya hemos visto la función constante, que su gráfica de la función constante es una recta horizontal, ¿cierto? Que su dominio, lo vimos en la clase anterior, tengo el plano, por ejemplo, y tengo la función f de x igual a menos 3, por ejemplo. Entonces, en menos 3, aquí, en menos 3, aquí está menos 3, va a pasar esta función constante y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar de la siguiente forma, algo así más o menos. A ver. Algo así. Ahí está la función constante. Este sería y f de x igual a menos 3. Su dominio siempre va a ser los reales. A ver, el dominio de la función va a ser el conjunto de números reales y el rango va a ser este punto. Es decir, el rango de la función, en este caso, es solamente el punto menos 3. Eso es lo que vimos en la clase anterior y estuvimos resolviendo algunos ejercicios. Luego tenemos, por ejemplo, la función par y la función impar. ¿Cuándo decimos que es la función par? Cuando se va a cumplir que el f de menos x es igual al f de x. ¿Ya? Cuando el f de menos x va a ser igual al f de x. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, aquí miren, la función, lo que está dentro del paréntesis se eleva al cuadrado. Y f de menos x va a ser menos x, lo elevamos al cuadrado y esto va a quedar x cuadrado. ¿Qué estamos obteniendo aquí? Aquí estamos obteniendo, voy a ponerlo por acá, que el f de menos x es igual a este x cuadrado. Pero ¿quién es este x cuadrado? Es el f de x. Por lo tanto, esos tres puntitos significa por lo tanto, aquí, este f de x igual a x cuadrado es una función par. Es una función par. ¿Ya? A eso se le llama la función par. Ponemos aquí la función par. ¿Y cuándo será una función impar? Cuando, voy a ponerlo, a ver, voy a ponerlo por acá. La función impar. ¿Cuándo es función impar? Cuando la función f de menos x va a ser igual a menos f de x. Bien. ¿Cómo encontramos un ejemplo de esto? Por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo. Esa va a ser una función impar. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el f de menos x, va a ser menos x al cubo, y por la ley de signos de la potenciación, esto me va a quedar, vamos a ver un poquito esto, esto me va a quedar menos x al cubo. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Que el f de menos x es igual al menos f de x, que aquí lo tenemos. El f de x, en este caso, es x al cubo. Y vemos que se cumple que el f de menos x es igual a menos f de x. Con eso decimos, por lo tanto, f de x igual a x al cubo es una función
impar. A ver, no sé si está clara la idea de lo que es una función par y una función impar. Ustedes me dirán, ¿se entiende o no se entiende? A ver, jóvenes. Sí, profesor. Ya. A ver, tomen captura para borrar esto y poner dos ejemplos y ustedes me van a decir si es par o si es impar. Tomen captura. Bien, voy a borrar y voy a poner dos ejercicios para que ustedes me digan si es función par o función impar. Determina, a ver, ejercicio, determina si la función es par o impar. Vamos a ver, uno, la primera y la segunda. La primera vamos a decir la función f de x igual a 3x. Y la otra, f de x igual a valor absoluto de x. A ver, háganlo por favor y me dan su respuesta. A ver, 2 minutos para que lo hagan. A ver, ¿cómo quedó? La primera, ¿es par o es impar? Me dice su nombre y me dice su respuesta para ir evaluando. A ver, ¿alguien? ¿Alguno de los presentes? ¿Es función par la primera o función impar?
¿Alguien tiene la respuesta? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. A ver, ¿lo hicieron o todavía? Mm, mm. A ver, lo voy a hacer yo. Para determinar, por ejemplo, en la parte A. En la parte A, lo voy a hacer acá. Dice que es par si f de menos x es igual al f de x. El f de x ya lo tenemos aquí. Vamos a calcular el f de menos x. F de menos x sería 3 que multiplica a menos x. Acá está, miren, aquí está 3 que multiplica a lo que está dentro del paréntesis. Entonces acá también 3 por lo que está dentro del paréntesis. Y lo que está dentro del paréntesis es menos x. Entonces, vamos viendo. Aquí sería f de menos x es igual más por menos menos 3x. Y si ustedes se dan cuenta, no queda esto. No queda esto. Si fuera esto, entonces yo digo la función es par. ¿Y qué es lo que me queda más bien? Me queda que el f de menos x es igual a menos, y esto que está aquí, ¿quién es? Es el f de x. Y en este caso, la función es impar. O sea que la función f de x igual a 3x es impar. ¿Por qué? Porque cuando reemplazo, en lugar de poner el x, pongo el menos x y al final me queda menos 3x menos, y este 3x que viene a ser la función. Mejor dicho, me queda el f de menos x es igual a menos el f de x. Y cuando ocurre esto, decimos que la función es impar. Por lo tanto, la función, la primera es impar. Vamos viendo la segunda, y la segunda voy a cambiar a menos x en lugar de x. Voy a poner menos x, y acá en el valor absoluto pongo el menos x también. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos x? El valor absoluto de un número negativo, ¿qué me va a dar? Me va a dar siempre un número positivo. Es decir, aquí va a quedar x, ¿no? X, o que es lo mismo decir, como queda positivo, es lo mismo decir valor absoluto de x, ¿cierto? Entonces, el f de menos x me queda valor absoluto de x. Es decir, el f de menos x es igual al f de x, que es el valor absoluto. Por lo tanto, cuando ocurre esto, acá lo hemos dicho, la función es par. Entonces, para determinar si una función es par o impar, vamos a cambiar en lugar del x, vamos a colocar el menos x. Y luego efectúo la operación que se indica, y si queda un resultado que es igual al f de x inicial, entonces decimos que es par. Pero cuando queda al f de x pero negativo, decimos que la función es impar. Eso es nada más lo de la función par y de la función impar. No sé si está claro o si tienen dudas. A ver, jóvenes, si está claro o tienen dudas. A ver, preguntas. ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas?
A ver, pueden decir, jóvenes, si se entiende o no, para poder continuar, y si no, repetimos con otro ejemplo. Un ejemplo más, profesor. Ya, otro ejemplo. Vamos a buscar por aquí otro ejemplo. A ver, ahorita buscamos, no se preocupe. A ver, a ver. Ya, vamos a crear por aquí una función. Voy a borrar esto. Y voy a poner 1, la función f de x, igual 2x cuadrado más 1. Vamos a ver si esto es una función par o una función impar. Y un ejemplo 2. F de x es igual a 5x menos 3. A ver, hagan ustedes. ¿Qué van a hacer primero? Cambiar. En lugar de x, van a poner menos x. Y si al hacer las operaciones me queda igual que esto, que la función original, entonces ahí sería una función par. Y si queda menos la función original, entonces sería una función impar. A ver, la primera, ¿cómo quedaría? Reemplazamos 2, en lugar de x, pongo menos x, y lo elevo al cuadrado, más 1. F de menos x es igual a 2 menos x al cuadrado. Todo número negativo elevado a una potencia par me queda positivo. Entonces aquí queda x cuadrado más 1. F de x, de menos x, perdón, igual, ¿quién es esto? Lo que está aquí, ¿ve? Y esto es, Par. esto sería el f de x. Por lo tanto, esto me va a quedar, me indica que es una función par. La primera es una función par. Muy bien. La segunda, vamos a ver. F de menos x es igual a 5 por menos x menos 3. F de menos x es igual, aquí más por menos 5x menos 3. 5x menos 3. Muy bien. Entonces, aquí, esto es lo mismo que hubo al inicio. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Está en negativo. ¿Ya? Ya, pero será al menos f de menos x. A ver, f de menos x. Si yo esto lo saco el signo menos y tendría 5x más 3. Porque menos por más menos y menos por más menos. Pero inicialmente la función f de x no es 5x más 3. No es esto. Es 5x menos 3. En este caso, ¿qué diríamos? ¿Será una función par o impar? Repito, esto que está aquí esto no es el f de x inicial. Impar. Pero tampoco es, o sea, esto que está aquí, repito, esto no es el f de x. Pregunto entonces, ¿será esto una función par o impar? O ninguna de ellas. Porque Impar. para que sea, se debe cumplir esto. Y para que sea impar, se debe cumplir esto, menos el f de x. Aquí es impar.
Entonces yo les pregunto a ustedes y se lo voy a dejar como interrogante. Para la siguiente clase me van a dar la respuesta. Si esto que está aquí, ya hemos llegado hasta acá. Pero 5x más 3 no es igual a esto. Por lo tanto, el 5x más 3 no es el f de x, no es. Ni tampoco me va a quedar igual que esto, para que sea par. Una pregunta, profesor. Dígame. Y en tal caso, ¿cómo tendría que ser para que nos salga menos f de x? Ya, pues por eso les pregunto y les digo, pues se lo dejo como interrogante. Yo lo que sabemos es que para que sea una función par, el f de menos x tiene que ser igual al f de x, como en este caso, así como en este. Y para que sea impar, el f de menos x me tiene que quedar menos f de x. Entonces, en el ejemplo anterior estuvimos trabajando f de x igual a 3x. Y cuando yo reemplacé f de menos x igual a 3 por menos x, porque he cambiado lo que está dentro del paréntesis. Y entonces este x acá es el menos x. Y esto me queda menos 3x. Y aquí sí puedo decir que el f de menos x es igual a menos 3x, pero ¿quién es 3x? Es el f de x. Entonces va a quedar la incógnita. Piensen, averigüen si esto que está aquí es una función par o impar o ninguna de ellas. A ver, o si no, de aquí me lo dicen, de aquí piensen, de otro rato me lo dicen, ahí queda, tómenle captura para que lo analicen. Par cumple esto, impar cumple eso. Si no cumple, entonces no es ni par, ni tampoco es impar. Bien, vamos viendo, en la clase anterior estuvimos haciendo algunos ejemplos de dominio y rango y determinar si era función la regla de la recta vertical. A ver, ¿quién se acuerda la regla de la recta vertical? O sea, ¿cómo determino si una gráfica es una función o es solamente una relación? ¿Quién se acuerda? Yo les enseñé en las clases anteriores, si me dan una gráfica y me piden que determine si es función o no, utilizamos la regla de la recta vertical. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? A ver, jóvenes, les voy a poner la gráfica. Les voy a poner la gráfica. Tenemos en el plano por ejemplo, esto, y tenemos por acá también en el plano y tenemos la siguiente. ¿Qué hacemos para determinar si es una función o no? Solamente a partir de la gráfica. A ver, Michael, Milly, Neyu, Luz Paredes, ¿cuál sería
la respuesta. Yo les expliqué, uno de los métodos para determinar si una gráfica es una función es usar la recta vertical. Natalie Vargas, ¿se acuerda? ¿Me repite la pregunta, profesor? O sea, aquí hay dos gráficas. Ujú. ¿Cómo determinar si las gráficas, si las dos son o no son funciones? Con la regla de la recta vertical. Creo que para que sea una función no puede pasar por el mismo punto. Ya, más o menos, por ahí va. O sea, No trazamos, debe cortar 2 puntos. trazamos una recta vertical, ¿no? En cualquier parte de la recta, de la gráfica, y si se corta en un punto, solamente en un punto, es función, como en este caso. Esta es función. Es una función. Cumple. En cambio, por acá, Profe, hola, una consulta. Entonces, o sea, se tiene que examinar la gráfica para determinar si la recta se intersecta con más de un punto. así es. Eso les expliqué una de las clases anteriores. Como en el primer gráfico, trazo una recta vertical por cualquier parte de la gráfica, de la gráfica, y veo, se corta un punto, en un punto, en un punto, por lo tanto es función. Acá, trazo la recta, se corta en un punto, cumple por aquí, cumple por acá, pero aquí ya no cumple. Y tiene que ser en cualquier parte. Aquí sí hay un punto, acá también, pero aquí hay 1, 2, 3 puntos. Entonces ya no es función. Este simplemente es una relación. Ya no llega a ser función por el hecho de cortarla en 3. Mínimo tiene que cortarlo en 1. Si lo corta en 2, entonces ya no es función. En 3, peor todavía. Ese es el método de la recta vertical. Bien, ya eso no hay que olvidarse, por favor, porque es elemental. Pueden tomar captura y ahora, por ejemplo, les voy a poner para ver si es que están claras las ideas del dominio y función. Dominio y función. A ver, vamos a ver por aquí un ejemplo. Voy a crear por aquí un ejemplo. Aquí mismo. Yo tengo, me dicen que esta relación F, y me dan los puntos 1,2, 2,2, 3,2. Pregunto, ¿es función o no es función? No es función. ¿Por qué no es función? Sí es función. Porque está pasando por el 2 varias veces. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con su compañera? Se repite la segunda componente, se repite 3 veces. ¿Puedo decir que por ese hecho no es función? Ah, no, sí sería función, porque sí puede llegar, creo, pero no puede partir de dos, algo así. Claro, muy bien. Si acá lo grafico lo hago con el diagrama sagital, vamos a tener más o menos esto, ¿no? Más o menos voy a tener esto. Claro que hay más puntos, ¿no? Pero es más o menos 1 con 1. En cambio acá hay algunos que sí es 1 con 1, pero aquí hay uno que está en X, en el conjunto de partida, y que está con 3 en el conjunto de llegada. O sea, con este y con este. Sería, si hubieran acá, sería uno con este con este con este. O sea, de aquí están saliendo 3 flechas. Y aquí ocurre
Tenemos 1, 2, 3 y acá tenemos 2. Y de aquí sale una flecha y sale una flecha. No importa que en el conjunto de llegada, uno de sus elementos le lleguen 3 flechas. No importa, pueden ser todas las flechas que lleguen a un solo punto, pero lo que sí me debe importar es que del conjunto de partida no tiene por qué salir de un número, no tiene por qué salir 2 flechas. Si sale 2 flechas, ya la malogró. Ya no es función, se queda con el nombre de relación. Entonces, este sí es función. Porque aquí este es diferente que la otra primera componente y que la tercera componente. La primera componente del tercer par ordenado. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, al inicio, como que por ahí dudaron, ¿no? Alguien dudó. Se repite la segunda componente y dijeron, no es función. No importa que se repita. Lo que no se debe repetir es la primera componente. Muy bien, creo que las ideas están claras. ¿Ya? Así más o menos van a ser las preguntas para su práctica. Ya vamos a coordinarlo para cuando les tomamos una práctica de lo que estamos avanzando para ir evaluando. Muy bien. Nos quedan unos cuantos minutos. Y por acá tengo, un ejemplo, un ejercicio. Y vamos a compartirlo. A ver. Tenemos, dice sea A igual a 1, 1, 2, 4, y F una función, y F una función definida en A por lo siguiente. F es igual al par ordenado 1,3, al par ordenado 2,A, al par ordenado A más 1, A más 1, 2, al par ordenado 1, B más 1. Calcula y nos piden el F de 1 menos el F de 2, más el F de 4. ¿Ya? Esto es lo que tengo que encontrar. A partir de esto, que me dicen que es una función definida definida en A. Entonces, ¿qué harían ustedes? A ver, recordando. Ya me están diciendo, F es una función. Si es una función, ¿qué sucede? A ver, voluntarios. ¿Qué sucede con estos, por ejemplo? A ver, 1, 3, 2A, A más 1, 2 y 1, B más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazar. Ya, reemplazar. ¿O sería igualar B más 1 sería igual a 3? Ya, ¿qué reemplazamos? Claro, o sea, estos dos pares ordenados tienen la primera componente, se repite. Por lo tanto, si ya me están diciendo que es una función, significa que estos dos van a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no se debe repetir la primera componente. Entonces, significa que es el mismo par ordenado. Por lo tanto, el 1 ahí está, y el 3, como dice usted, lo igualamos con B más 2.
Entonces, 3 es igual a B más 1, perdón. De donde B va a ser igual, el 1 pasa a restar y me quedaría que B vale 2. Que B vale 2. Muy bien. Si B vale 2, entonces aquí sería 2 más 1, 3. Acá también está 3. Es el mismo par ordenado, o sea que va quedando más o menos F igual 1,3 y luego tenemos 2, A y el otro A más 1,2. Bien. Y ya no voy a poner el otro porque ya es el mismo. Ya no lo voy a poner. ¿Qué más podemos hacer? Aquí nos dicen que F está definida en A. O sea, aquí está definida en A. Nos faltaría el 4. El 4. Entonces, el 4, ¿con quién lo tendría que igualar? Con A El más 1. 4 lo tendría que igualar con A más 1. Correcto, muy bien. Así es. Entonces, el 4 es igual a A más 1, por lo tanto, A vale 3. Si A vale 3, ahora nos va a quedar F es igual a 1,3, 2,3 y 4,2. Y eso sería la función F. Pero no termina aquí y me piden F de 1, F de menos F de 2 y F de 4. Vamos a calcular que ya el tiempo se nos agota. F de 1 menos F de 2 más F de 4. ¿Cuánto vale el F de 1? Vale 3. 3. ¿Cuánto vale el F de 2? También vale 3. 3. ¿Y cuánto vale el F de 4? 2. Vale 2. Se va esto y me queda simplemente, a ver, se rayó esto, me queda simplemente 2. Y eso es la respuesta de este ejercicio. Entonces, así más o menos van a ser las preguntas prácticas. Bueno, el tiempo nos ganó, ahí nos vamos a quedar y continuamos en la siguiente clase. La tarea también van a ser ejercicios sencillos. Vamos a ver si no ¿ya se solucionó el problema de la plataforma o todavía? ¿Aló? ¿Hola? No sabemos, profe. No saben, ya hay que verlo y si no tomamos alguna acción para poder poder ir revisando. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Cuídense, pórtense bien y hay que seguir estudiando. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor.